Nos encontramos con David, psicopedagogo y experto en necesidades educativas específicas, especialista en gamificación, TIC y adaptaciones curriculares. Para empezar, ¿cómo podemos transformar una tarea tediosa en una experiencia de gamificación? Bien, aquí podemos añadir elementos de juego, como son los puntos, los niveles, los logros o incluso la cronometría en base a cumplir una misión. Okay. Por ejemplo, cuando aprendemos las tablas de multiplicar, podemos hacerlo como si fuera un juego de que tenemos que derrotar a un monstruo imaginario. ¿Cuál es la ventaja de la gamificación? Que al volver el aprendizaje un juego, este transforma la obligación en una motivación intrínseca. Ok, entonces se puede convertir la tarea en un juego que puede cambiar totalmente la motivación. Sí, es así. Cambiamos el enfoque del niño y empieza a pensar de que no es una obligación que tiene que cumplir sí o sí, sino una misión que le va a ayudar y le va a motivar. Claro, o sea, es una ayuda extra esto de aplicar la gamificación o un juego para que el niño se motive a hacer la tarea o a hacer alguna actividad. Claro, es cambiar el enfoque porque como tú mismo mencionas, al final son niños y los niños van a aprender mejor con el juego. Y en caso de que sea imperactivo, Eso tenemos diferentes maneras de llevar el juego. Por ejemplo, cuando hablamos de un trastorno por déficit de atención o hiperactividad, tenemos que entender que hay diferentes rutas, ¿no? Por las que podemos tomar. Por ejemplo, algo clave cuando hablamos de este tipo de trastornos es la dosificación de las actividades, es decir, secuencia en estas. ok. ¿Qué adaptaciones requieren los niños con necesidades educativas específicas para evitar el colapso? Bien, algo clave y de lo que te acabo de hablar es la dosificación, así como los soportes visuales, ¿no? Por ejemplo, en un niño que tenga un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es visual los micropasos en las actividades que realiza, es decir, 1, 2, 3, A, B, C. Esto nos puede ayudar, con esto nos puede ayudar lo que son los mapas mentales, los pictogramas. Así reducimos la carga mental o la fatiga mental que estos pueden tener, ayudándoles a llevar un mejor proceso en cuanto es el aprendizaje. Entonces, adaptar la tarea es clave especialmente en niños con necesidades específicas. En realidad, el aprendizaje debe ser adaptado a todos. Eso sería lo ideal, ¿no? Sin embargo, cuando existen casos de neurodivergencia, sí tenemos que tener en claro que van a haber diferentes ritmos de aprendizaje, diferentes rutas por las que podemos impartir lo que es este conocimiento y asimismo tener empatía, porque no todos los cerebros piensan igual, no todos los tiempos son iguales y no todos cargamos las mismas necesidades en cuanto a lo que queremos saber. Claro, no todos los niños necesitan lo mismo. Ujú. ¿De qué manera las TICs pueden ser aliadas y no distractores? Ya, aquí, por ejemplo, aplicaciones como lo son Khan Academy, Kahoot, e incluso aplicaciones de lo que son realidad aumentada, lo que nos ayuda es hacer que el conocimiento sea tangible. Es decir, lo que damos lo plasmemos en diferentes medios, ¿no? Aquí las TIC no se vuelven un distractor, ya que las podemos enfocar mediante diferentes como que caminos. Podemos tener diferentes juegos con diferentes temáticas, por ejemplo, si a un niño le gustan los superhéroes, hay herramientas que se pueden adaptar para que, digamos, un tema de estudios sociales, de geografía, de lo que sea, pueda ser adaptado a un tema de superhéroes. Asimismo, si a una niña le gustan las princesas, podemos hablar, yo que sé, de geografía y en una aplicación. Y en este momento más, cuando está en auge, ¿no? Lo que es la inteligencia artificial, podemos hacer un juego de geografía en base a reinos de princesas, digamos, que cada sitio tenga una princesa y así podemos ayudarle a esta niña a que reconozca mejor estos lugares. Claro, les hace divertido, ¿no? Y ahora Kahoot y muchas otras se pusieron de moda a partir de la pandemia. Ujú. Fueron utilizadas y atraen al niño porque las hacen divertidas. Entonces la tecnología bien utilizada puede ser una gran aliada. De hecho, yo creo que la tecnología bien utilizada es una herramienta ya no opcional, sino necesaria, porque como sabemos, la mayoría del tiempo pasamos conectados a dispositivos. Ya es imposible e inevitable no tener un teléfono, ya sea nuestro, ya sea de nuestros padres, de nuestros amigos, siempre va a haber un dispositivo. Lo que tenemos que diferenciar es cómo usarlos de manera correcta. No tanto para la distracción, ni para el ocio, ni para lo que yo llamo intoxicarse de noticias que no nos pueden ayudar en nada, sino más bien darles, explotar su máximo potencial. Okay. ¿Cómo recuadrar el error para que sea una herramienta de aprendizaje y no una tragedia? Bien, aquí en mis sesiones yo siempre hago la analogía del pirata. Por ejemplo, cuando un pirata tiene un mapa del tesoro, ¿qué es lo que vemos, no? Siempre en el tesoro está marcada la X. Sin embargo, esa X no es el tesoro.
En mis sesiones yo digo que el X es el error que podemos cometer. Cuando llegamos al error, lo entendemos y lo cavamos, es decir, lo superamos, encontramos el verdadero tesoro. Entonces, hago que el error sea un proceso, se identifique como un proceso necesario para llegar a lo que queremos completar, no más como una falla o como un fracaso personal, sino como algo necesario para llegar a perfeccionar algo que nosotros queremos. O sea, busca el error para mejorar eso que está jugándole en contra al niño o al adolescente. Claro, como te digo, el objetivo es no dotarle tanto, ¿no?, de que es un fracaso personal o incluso una desmotivación que puede ser muy común, ¿no?, en cuanto a las neurodivergencias, que uno no se siente capaz, su autoestima se ve un poco fragmentada. Entonces, cuando tomamos el error no como algo que nos está limitando, sino como una oportunidad para crecer, el aprendizaje explota. O sea, podemos decir que si replanteamos el error, se puede cambiar completamente la forma de aprender. Así es. ¿Qué es la técnica Pomodoro y cómo ayuda en las tareas escolares? Ya, por ejemplo, la técnica Pomodoro nos dice que hay que tener bloques de estudio, ¿no? Por lo general de 20 minutos y con 5 minutos de descanso por cada bloque. ¿En qué nos ayuda esto? En que si un niño que tiene una neurodivergencia, como hemos tomado el ejemplo de un trastorno por déficit de atención o hiperactividad, el hecho de que él vea que después de un bloque va a tener un descanso reduce su ansiedad, porque sabe que va a llegar un punto en el que él va a poder ponerse de pie, respirar, mover su cuerpo y así volver al enfoque total de la tarea en la que estaba realizando. Sí. El descanso también es parte del aprendizaje. El descanso es muy necesario en el aprendizaje porque nuestro foco, incluso como adultos, nuestro foco no es tan grande como el que pensamos, ¿no? Porque nosotros incluso nos podemos sentir fatigados cuando estamos ya sentados durante mucho tiempo. Entonces imaginémonos cómo explota eso en un niño, ¿no? De que ellos tienen más necesidad de conocer nuevos estímulos, de que por aquí pasa esto, por aquí pasa esto otro. Entonces esos descansos son absolutamente necesarios. Sí, para todos. Sí. ¿Cómo identificar si el llanto es un problema de estilo de aprendizaje no atendido? Ya, aquí tenemos que tener en claro los estilos de aprendizaje, ¿no? Kinestésico, visual y todo este tipo de cosas. Aquí, si es que, digamos, damos una tarea puramente visual a un niño que es más kinestésico, le vamos a frenar, le vamos a bloquear, porque él va a perder ese enfoque. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar primero cómo aprende este niño. Escribiendo, escuchando, dibujando, moviéndose. Una vez que tenemos identificado esto, la ruta que vamos a usar para darle este conocimiento, este aprendizaje, va a ser mucho más fácil incluso para nosotros, porque así vamos a evitar lo que es la frustración del niño, de que no entienda, de que parezca que no nos está prestando atención, porque así topamos lo que a él verdaderamente le interesa, ya que no tenemos que tomarle tanto en cuenta de que este tema le tiene que entrar sí o sí, sino cómo le va a entrar este tema al niño, ¿ya? Ese sería. O sea, el problema no siempre es el niño, sino la forma en cómo se le enseña. Sí, las metodologías son súper importantes en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, porque si sabemos, entendemos cómo aprende un niño, va a ser súper fácil la ruta que vamos a escoger. Ya. Y para las personas que no saben o no entienden, ¿cómo podemos identificar que es un niño kinestésico? Para eso existimos nosotros los psicopedagogos. Hacemos una valoración. Ya en cuanto nosotros hacemos la valoración, entendemos cuál es tu ruta, cuál es tu ritmo, cuál es tu necesidad, qué es lo que está pasando contigo. Y podemos darte una guía de cómo potenciar todas esas habilidades que puedes tener y que no lo puedes saber. Ok, si quieren saber, acudan. Así es. ¿Qué recomendaciones da para los deberes en niños con altas capacidades que se aburren y lloran? Aquí tenemos que tener en cuenta que niños con altas capacidades también existe el llanto por desmotivación. Es decir, cuando una tarea ya está muy por debajo de nuestras capacidades, no nos motiva. Y esto en un niño puede derivar en una frustración y un llanto. ¿Qué podemos hacer tanto como docentes como padres de familia? Es enriquecer estas tareas. Por ejemplo, doy algo en concreto. Estamos aprendiendo a sumar. Y un niño es aficionado a la NASA, a los cohetes, a las misiones espaciales y todo eso. ¿Cómo podemos enriquecer esta tarea para llamar su atención? Podemos decirle, a ver, mijo, a ti que te gustan muchísimo las misiones espaciales, como estamos aprendiendo a sumar, vas a decirme cuántas personas han caminado en la luna. Entonces vamos sumando. Esta persona, más esta persona, más esta persona. Mami, 3 personas han caminado en la luna. ¿Me entiendes? Entonces vamos dando diferentes caminos para lo que es el aprendizaje. Ok, sí. Es una forma de incentivarle también. Llamar la atención y motivarle a aprender.
El aburrimiento también puede ser una causa de frustración. Sí, totalmente. El aburrimiento nos puede frustrar a niveles de que ya no queremos hacer nada, de que nos desviamos del foco. E incluso algo muy importante de la frustración es que si recaemos muchas veces en lo que es la frustración, empezamos a tomar como una tarea como con odio, podemos decirlo, de que apenas nombran eso de que vamos a hacer deberes, tu chip se cambia completamente. Te bloqueas, ya no tienes ganas de ir, incluso empiezas a bloquear espacios, es lo que me he dado cuenta yo. Por ejemplo, si tenemos un espacio designado para hacer tareas y vivimos en una constante frustración haciendo las tareas, solo viendo ese espacio, nuestro cerebro va a actuar y va a decir, no, ese lugar, para nada. ¿Para qué decir que no? Sí, sí. Ujú. ¿Cómo usar el diseño universal para el aprendizaje? DUA en casa. Ya, el DUA es el diseño universal de aprendizaje. ¿Cómo podemos usarlo? Facilitando cualquier manera de expresión. Por ejemplo, mandamos a hacer un resumen de un libro. ¿Cómo facilitamos estas expresiones? Este niño no va a escribir porque no le gusta. Este niño va a hacer un video. Este niño no va a hacer un video porque tampoco le gusta. Vamos a hacer un mapa mental del resumen. Aquí, en cambio, vamos a dibujar. Incluso, vuelvo y reitero, ¿no? Las herramientas del que existen hoy, como es la inteligencia artificial. Los niños incluso ahora pueden diseñar aplicaciones, juegos, porque ya es fácil y está al alcance de sus manos. Entonces, ¿qué pasa a un niño que le encanta la programación y le mandan a hacer un resumen de un libro? Escrito. Él va a coger, dame el resumen de tal libro, copia, pega, escribo. En cambio, tenemos conocimiento de que le gusta, le encanta programar. A ver, tú me vas a programar, yo que sé, un video en el que, o una aplicación en el que me vaya contando el resumen de este libro. Y él lo va a entregar y lo va a hacer con una satisfacción y una eficiencia que te va a sorprender. Claro, si es algo que no le gusta, va a buscar la manera más fácil y que le lleve menos Claro, tiempo. la manera que más le motive. Y entonces podemos decir que el aprendizaje no tiene una sola forma y eso es clave entenderlo. Sí, el aprendizaje está en todo lo que hacemos, podría decirlo yo. El aprendizaje está nosotros que estamos aquí en este espacio, el aprendizaje está cuando comemos, en lo que nos gusta, en lo que no, cuando cocinamos, cuando dormimos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no, en todas partes está el aprendizaje. ¿Cuál es la importancia de la metacognición para evitar la frustración futura? La metacognición a mí se me hace un tema súper importante, porque en resumidas cuentas la metacognición es el saber cómo aprendo, el tener conocimiento propio de cómo absorbo información. Entonces nos pueden surgir esas preguntas de ¿qué es lo que se me hizo más fácil cuando hice esta actividad? ¿Qué es lo que se me hizo más difícil cuando hice esta actividad? Entonces, en un niño es muy importante esto, porque al generar esta metacognición generamos autonomía. Entonces, cuando un niño tiene autonomía, tiene más herramientas para defenderse ante los problemas, por ende, menos frustración y menos llanto. Entonces, hacer consciente el proceso de fortalece fortalece la autonomía. Sí, la metacognición fortalece la autonomía y como te digo, la autonomía nos brinda herramientas para salir adelante. ¿Cómo gestionar la carga académica excesiva desde la psicopedagogía? Yo como psicopedagogo siempre abogo más por la calidad antes que la cantidad, ¿sí? Es decir, es muy, ¿cómo te digo? O sea, se nota cuando a un niño se le mandan a hacer una cantidad exorbitante de, digamos, de ejercicios de álgebra, que se le manda medio libro que resuelve en una noche. Ese niño te va a entregar resultados que nada que ver. Sin embargo, si le mandamos ejercicios seleccionados del tema que queremos que realmente aprenda y de maneras diversas, él lo va a hacer de la mejor manera, porque no se trata de mandar y mandar y mandar, sino saber qué mandar. ¿Sí? Entonces siempre hay que abogar siempre por la calidad antes que la cantidad. Claro, menos cantidad y más calidad, una idea que cambia el enfoque educativo. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Listo. Agradecemos a David por el tiempo, por todo lo que nos ha enseñado en este corto espacio. Y como hemos visto, a la hora de la tarea no tiene que ser un momento de conflicto. Con comprensión, empatía y estrategias adecuadas puede convertirse en un espacio de aprendizaje, conexión y crecimiento. Porque educar no es solo enseñar contenidos, es acompañar procesos. Muchísimas gracias.